Buenos días con todos. En esta oportunidad, Estados Latinoamericanos del Concreto presenta al ingeniero Cristian Sotomayor Cruz como ponente. Voy a comentarles un poquito sobre el ingeniero. El ingeniero es egresado de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Ha obtenido el grado de Magíster en Ingeniería Civil en la Universidad de Sherbrooke, Quebec, Canadá. Además, tiene un máster especializado en Dirección de Operaciones de la Escuela de Negocios de Barcelona. Cuenta con más de 20 años de experiencia en las áreas de materiales de construcción, sistemas constructivos, gestión de operaciones, control de calidad, gestión de ventas, investigación, desarrollo e innovación en los rubros de cemento, concreto, aditivos químicos y materiales compuestos. Es consultor en proyectos especiales y conferencista internacional en los rubros de materiales y procesos constructivos. Actualmente es director de Concreto. Ha sido subgerente de aditivos para la construcción y minería en Química Suiza Industrial. Además, gerente técnico de Concreto Supermix del Grupo Gloria. Gerente técnico en BASF Construction Chemicals Perú. Ingeniero investigador en la Universidad de Sherbrooke. Gerente técnico en Concretec. El ingeniero es miembro en Estados Unidos del Comité ACI 237R. Miembro de las normas técnicas peruanas de concreto y vicepresidente del capítulo peruano ACI. Además, es docente de posgrado en la Universidad Tecnológica del Perú en los cursos de construcciones especiales e innovación en la construcción y en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa en el curso de durabilidad del concreto. Docente de pregrado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en los cursos de introducción a la ingeniería civil, materiales de construcción y tecnología del concreto. Asesor y jurado de tesis. Algunos proyectos en los que el ingeniero ha participado como consultor es en ingeniería de reparación y reforzamiento del edificio de parqueados en UCIL, optimización del concreto autoconsolidante para mejora del proceso constructivo en placas, nuevo establecimiento penitenciario en ICA, evaluación y optimización del concreto autoconsolidante y proceso constructivo, mejoramiento de suelos de la refinería de Tarara. Además, del estudio de vulnerabilidad en el edificio de parqueados UCIL, entre otras obras más grandes. El ingeniero tiene una gran experiencia y estamos seguros de que hoy dará una excelente ponencia. Honrados de contar con su presencia, ingeniero, le doy el pase para su presentación. Hola, buenos días. Muchas gracias, Ángela, presidenta actual del capítulo estudiantil del ACI, a Gerardo, quienes nos acompañan también aquí en este importante evento desde México, presidente también de la institución. Saludar a todos los participantes presentes el día de hoy. Mi solidaridad también con todos los países hermanos por estos momentos difíciles que estamos atravesando de la pandemia. A su vez, darles un abrazo fraterno y espero disfruten mucha de esta pequeña exposición que se ha preparado con mucho cariño para ustedes y que, perdónenme, no hubo un poquito de tiempo quizás conversar antes con mi amigo Gerardo y Angelita, pero me tomé la atribución de poner este nombre a la conferencia, se llama Tecnología de Concreto Fluido, Serología Adaptada, como alternativa constructiva para todos nuestros países hermanos de América Latina. Espero los disfruten. Está en el contexto del concreto autoconsolidante o autocompactante, como lo llaman en Europa. Muy bien, vamos a empezar entonces. Este concreto es importante que ustedes puedan siempre tener un update, sobre todo porque aquí vamos a aprender mucho de dónde puede ir direccionado en el sector construcción. Entonces, le voy a proponer rápidamente hablar un poquito de este sector que todos estamos involucrados en América Latina, frente al COVID, cómo está, digamos, ahorita se está afrontando los retos. Y directamente iremos a ver la parte de los concretos convencionales y fluidos que existen para entrar de lleno a la exposición que es el concreto autocompactante o autoconsolidante. ¿Qué características y ventajas ofrece respecto al concreto convencional? Y también cómo se concibe, cómo se diseña, cuál es la metodología de cálculo. Siempre es una incertidumbre para muchos de ustedes. Cómo se aplica algunas obras, tanto una principal que le voy a mencionar en el mundo y otras acá en el Perú. Y le voy a compartir dentro de este marco de los concretos fluidos autoconsolidantes, uno que fue parte de mi tema de maestría en Canadá. Hicimos allá el primer puente en el mundo con el concreto semi-autoconsolidante. Y bien, vamos a empezar entonces.
Lo primero contarles que todos los países hermanos hoy en día frente a la pandemia, antes, durante y seguro posterior a la pandemia, vamos a tener como grandes retos 5 pilares fundamentales. Incrementar en nuestros países la inversión en infraestructura, en la cantidad y calidad para nosotros mismos, los seres humanos. Hay que incorporar nuevas tecnologías, adaptando las regulaciones en cada país. Una de ellas es el concreto autoconsolidante, que por cierto, les pregunto a ustedes, como un tema de reflexión, ¿cuántos de vosotros saben que esto está reglamentado en su país, el uso de concretos fluidos, sobre todo los de alto desempeño? Conocedor de las normas de los distintos países, tanto en América y en Europa, casi nada. Solamente el Instituto Americano del Concreto, el ACI 237 y 2 códigos más en Europa lo tienen debidamente reglamentado. Sin embargo, en muchos de nuestros países lo usamos, pero a través de una especificación internacional. Entonces, ahí hay un reto. Ya a nivel de norma STM, sí, cada país ha ido migrando, digamos, tropicalizando la norma a su realidad local, pero a nivel de código de reglamentación todavía hay una oportunidad ahí muy grande para aprovecharlo. Atender la agenda del desarrollo sostenible, justamente el concreto que vamos a hablar es precioso porque es durable y sostenible, entonces está alineado a las necesidades de sostenibilidad frente al cambio climático. Contribuir a reducir las inequidades sociales y territoriales, claro que sí, muy importante. Hoy más que nunca, sobre todo frente a la pandemia. Desarrollar instituciones y capacidades públicas y privadas, esa que no nos están dejando bien parado porque le han puesto a América Latina de nombre corrupción y de apellido, digamos, vulnerabilidad. Tenemos que cambiar justamente eso frente a la sociedad, empezando por nosotros mismos. Todo esto hay que hacerlo, nada fácil y todavía sumado al reto de avanzar en plena pandemia del COVID. Pues bien, para terminar esta primera parte rápida, nomás que quiero para que ustedes puedan ir hacia dónde, hacia qué mercado trabajar, hacia qué mercado profundizar sus esfuerzos, la infraestructura en América Latina. El Foro Económico Mundial en el año 2019, antes de la pandemia, hizo un reporte global interesante de competitividad, cómo estamos, cómo se proyecta obviamente las regiones en el mundo, y nuevamente América Latina no está, digamos, en el óptimo ni tampoco en la cola, pero sí tiene una oportunidad muy grande de crecer. 61.3 de puntaje respecto a Europa 79.7 o Medio Oriente 70.5 o 66.3 en Euroasia o Asia del Pacífico 74.8, nos da solamente digamos, una posibilidad que superemos a una o dos regiones, básicamente de Asia en sí o del África, entonces tenemos mucho por hacer. ¿Qué cosa hay que hacer? Tenemos que trabajar básicamente en el rubro de infraestructuras de carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, agua y energía. Sé que nos están escuchando de distintos países un evento latinoamericano muy interesante organizado por los chicos, sábado a sábado de cada mes. Y miren, nuestros países están ubicados en el año 2018 en un ranking determinado. Por ejemplo, mi Perú lindo, en el puesto 85. ¿Dónde estamos ubicados hoy en día? En el puesto 88, claro, a fin del 2019. Y así encontramos como común denominador a muchos de nuestros países. Por ejemplo, México en el puesto 49, 2018, hoy está en el puesto 54. Solo Colombia, solo Brasil avanzaron, pero un poquitico. Y por cierto, mi solidaridad a nuestros hermanos colombianos, muy aparte de la pandemia, por toda la tragedia, por toda la situación difícil que les ha tocado vivir en los últimos días para hacer prevalecer sus derechos como sociedad. En el Perú tenemos, digamos, marcado en 4 fases desde el año pasado la reactivación económica, la reactivación de los negocios. Y el común denominador en todos ellos es que siempre infraestructuras en el sector construcción hay muchísimo por hacer. Hay más de 20.000 millones de dólares de presupuesto, tenemos un Plan Nacional de Infraestructura donde podemos ver todos los tipos de obras, obras portuarias, muelles, carreteras, edificaciones de hospitales, infraestructuras urbanas, rurales, urbanas y rurales marginales también. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque cuando nosotros hablamos de tecnología de concretos, eso que nos lleva hoy día a reunirnos, primero tenemos que preguntarnos qué es el concreto, pero ya no como un concepto ingenieril, como un concepto científico, sino como lo que hoy en día nos tiene que sensibilizar más a los seres humanos. ¿Para qué usamos el concreto? Vean este lindo video.
Muy bien, entonces el concreto es nuestro mundo. Estamos sumergidos en este material maravilloso que tiene más de 22.500 años desde su invención en el periodo neolítico. Por lo tanto, hoy en día en el siglo XXI tenemos pues grandes retos ingenieriles, construir todo tipo de infraestructuras para mejorar el confort de los ocupantes, la calidad de vida de los seres humanos. ¿Qué sistemas convencionales de la mano de la necesidad de las ciudades del futuro tenemos por, digamos, como alternativa para empleo? Los sistemas convencionales que ustedes en el día a día ven en sus países, concretos, albañilería, sistema mixto, ¿no? Sistema porticado, los sistemas prefabricados, cada vez mucho más empleados en los países de Latinoamérica. Y ahí acompaña muy bien los concretos fluidos, los autoconsolidantes. El sistema TILAB, que ya tiene más de 100 años de invención, el autotrepante, el autodeslizante. Tenemos distintos tipos de sistemas que se vienen usando en el día a día, inclusive lo que ya es, digamos, cada vez más frecuente, sobre todo en países como, digamos, en México, en Colombia, que ya se vienen haciendo los primeros prototipos, el sistema de impresión 3D que tenemos para explotar mucho. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar de lleno a los concretos. Ustedes conocen básicamente dos familias de concretos, los convencionales y los especiales, por el grado de fluidez, por su comportamiento reológico. Tenemos desde mezclas secas hasta mezclas semifluidas. ¿Todas sirven? Pues sí. ¿Todas son trabajables? Pues sí, agárrense. Algunos piensan de que solamente son trabajables las que se deforman más bonito, más fluidito. Mentira, porque ustedes pueden usar esta mezcla seca para hacer tubos con equipos vibrocompactadores o con un encofrado deslizante. Ustedes pueden usar un concreto un poco más fluido de repente para vaciar en el octavo o en el 10º piso de una edificación. Todas sirven. Y justamente parte de su preparación es, digamos, ir enmarcando que cada comportamiento reológico, que cada nivel de trabajabilidad está asociado a un nombre y un apellido de una estructura. Y en el caso de los concretos fluidos también sucede lo mismo, donde debemos con mucho cuidado elegir su nivel de fluidez a través de ensayo de extensibilidad, a través de un comportamiento de, digamos, de control de la viscosidad plástica, el esfuerzo de fluencia estático. Vamos a ver varias propiedades rápidamente para que ustedes puedan identificarla y saber cómo se emplean, para qué sirven, que es lo más importante en la vida. No solamente tener el ensayo, sino cómo lo correlaciono para tener un mejor control en la obra. Entonces, esta gama de concretos semi-autoconsolidantes y hasta autonivelantes la usamos en distintos lugares, sobre todo para construir grandes rascacielos. Y nos quedamos a veces sorprendidos, ¿no? Pero valga que esto es un reto que tenemos los ingenieros para hacer edificaciones durables y sostenibles. El concreto autoconsolidante, llamado de esta manera en América Latina, por su traducción en Norteamérica, en los códigos, los reglamentos, o el concreto autocompactante, cuando miramos un poco Europa, sobre todo Francia, España. Es un tipo de concreto siempre de alto desempeño, que se coloca fácilmente al interior del encofrado y que ustedes lo van a solito a mirar cómo se compacta por efecto de la gravedad, por su propio peso, con una mínima o nula posibilidad de que se pueda, digamos, segregar. Hoy en día es casi nula, ¿no? Con una buena concepción de mezcla. Se dice que estos concretos tienen pues alta deformabilidad, alta resistencia a la segregación, no se fisuran porque llevan bastante adiciones minerales, tiene poca contracción, tiene baja permeabilidad. Cuando escuchaba a veces en la maestría y Kamal nos decía, ¿no? Este concreto
tiene high level of deformability, es decir, concreto que se deforma bastante sin llegar a romperse, casi como una tela. Pero mejor les conseguí un video muy bonito y van a entenderlo con esto más fácil. Atentos. Brevemente, el ingenio del hombre, ¿no? Detrás de un buen concreto, un encofrado transparente, acrílico. Ya vamos viendo, pues, si ese concreto me va a dejar alguna cangrejera, alguna línea entre capas. Prácticamente no, ¿no? Pareciera que fuese agua, pero no. Tiene una baja viscosidad, pero un esfuerzo de fluencia estático significativo para mantener el equilibrio. Es deformabilidad, estabilidad. ¿Cuánto se deforma sin llegar a ser inestable? ¿No? Que no tenga problema de segregación o exudación en la mezcla. Entonces, ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces, este concreto tiene muchas ventajas, ¿no? Costo-beneficio es mucho más competitivo, menos costo. Costo-beneficio. Es fluido, por lo tanto, agiliza la descarga al interior del encofrado, reduce los tiempos de construcción, tiene una mejor trabajabilidad, tiene menos clinker al tener más adición mineral, cementos adicionados, por lo tanto tiene menos CO2, digamos, de emanación, consume menos energía, no es necesario retemplarlo en obra, hay que controlar bien su parámetro horológico en la planta para que llegue el concreto bien a obra, menos contracción, menos exudación, menos fisuramiento, entre otras características importantes. El sistema tradicional, hasta hace pocos meses, pues demandaba esto. Hoy en día es imposible por el COVID. Justamente el concreto autoconsolidante nos permite vaciar todo tipo de estructuras, sobre todo aquellas donde tenemos una altísima congestión de refuerzo o donde tenemos de repente unas cotas, unas alturas muy complicadas con el sistema tradicional. Voy a pasar un poquito por el tiempo, que lo estoy controlando, digamos algunos videos previos hemos visto, pero le voy a mostrar uno más y luego iremos ya rápidamente a lo que es la parte de la concepción. Entonces, fíjense, el concreto es colocado pues de manera horizontal metros más atrás y tranquilamente va, digamos, discurriendo al interior del encofrado. ¿Cómo se diseña? Pues más o menos hemos enumerado unos 8 pasos para que ustedes lo tengan en cuenta. Primero, a diferencia del concreto convencional, que vamos a buscar pues con una tabla el contenido de agua y luego el porcentaje de aire atrapado o incorporado, aquí necesitamos definir con nombre y apellido el requerimiento del grado de fluidez. Luego seleccionamos las proporciones de los agregados, el contenido de material cementante y el contenido de agua. Calculamos el volumen de pasta, es un concepto muy importante para estos concretos especiales, la cantidad de mortero, y seleccionamos ese ingrediente que regula el sabor al concreto, que se llama los aditivos químicos. Preparamos una mezcla de prueba, hacemos los ensayos de calidad para medir algunas propiedades reológicas, de tal manera que me permita tener el control de la situación, que es lo que es maravilloso en nuestra carrera. Saber ejecutar procesos, preparar mezclas con riesgo controlado. Ajustamos las proporciones, si en caso lo amerite. Entonces, primer paso, miramos el grado de fluidez. Hay 3, hasta 550 milímetros, de 550 a 650 y mayor a 650. ¿A qué se somete este juicio de elección? Al nivel de refuerzo, a la complejidad de la forma del elemento, la profundidad del elemento, el acabado superficial si es importante o no, la longitud del elemento, el espesor,
entre otros aspectos que ya casi en su totalidad los he nombrado. ¿Cuál es la idea? Que utilicemos las casillas que están en blanco. Yo podría decir entonces, Cristian, yo utilizo la última casilla, es decir, para cualquier tipo de complejidad, un concreto que tenga una extensibilidad mayor a 650 milímetros. Pues sí, están en lo cierto, y claro, y que sea estable. El problema es el costo. Si bien en costo-beneficio estamos siempre ahí, digamos, apuntando a que sea el más económico, hablando en términos sostenibles, pues la idea es que no que hagamos el ejercicio porque cada vez que nos salteamos a la última línea donde todo cumple, pues este es el que más caro va a costar. Hay que ser consciente. Entonces, podemos emplear otros para determinados casos. Luego elegimos la proporción de los agregados. Un consejo que siempre le doy cada vez que participo en estos eventos es cuando tengamos duda, partan de 50-50. Lo hice el ACI 237 también, el cual soy miembro de este comité en Estados Unidos. Entonces, ustedes parten de 50 de arena, 50 de piedra y van a tener buen punto de partida para ir ajustando la dosificación por cualquiera de los métodos que conozcan o dominen. Pero aquí tenemos la lectura de varios investigadores. En general, se mide también el volumen de agregado grueso o el contenido de arena bajo distintos criterios que ustedes van a encontrar en las literaturas. Acá tenemos, digamos, un compilado. Pero siempre yo aconsejo empiecen por 50-50, que ese es el mejor indicador de si te sobra pasta o te falta pasta respecto al punto idóneo. Volumen de pasta. Siempre es recomendable tener como mínimo, aquí el ACI apunta más a la realidad, según mi experiencia, 340 litros por cada metro cúbico. Si tenemos 310 litros, 320 litros, no camine ese concreto. Y si lo voy a bombear a grandes alturas, medio kilómetro, 3/4 de kilómetro, ejemplo, acá hemos vaciado varias obras importantes, la central hidroeléctrica de Machu Picchu, hemos hecho edificios altos, donde se han colocado concretos, obviamente, de estas características, o en el muelle, unos muelles principales, vaciar pilotes concretos muy fluidos para poder asegurar todo el proceso de vaciado correcto. Entonces, el contenido de agua, lo vamos a ver en breve, y luego les explico de cemento, jamás de los jamases empleen más de 200 litros de agua por metro cúbico en estos diseños de mezcla. La norma europea contempla hasta 210, pero les explico, lo que pasa es que en Europa no hay piedra, pero la mayoría de nuestras regiones sí. Europa no tiene piedra hace más de 30 años, ellos reciclan el material. Entonces, en las regiones que tenemos piedras, como en América Latina, la mayor parte anda en el orden de 170 a 185 kilogramos por metro cúbico, sumado a dos buenos aditivos, que lo voy a comentar en breve. El contenido de cemento, pues un concreto especial, no escatimen esfuerzo en colocarle la cantidad mínima necesaria, no forzar. A veces uno dice, no, pero aquí está la economía. Pues sí, pero te fue una mala pasada en el proceso constructivo. Entonces, lo ideal es, según mi experiencia, 380 a 400 kilogramos por metro cúbico. Hemos logrado vaciar concreto hasta de medio kilómetro de altura con esa cantidad de pasta. La pasta, 340 a 360 litros, no más. El ACI recomienda hasta 400 litros o 40%. Hay que ver, pues, el tipo de fricción, el tipo de recorrido o de pérdida de carga que va a tener ese concreto a lo largo de todo un tramo prolongado, sobre todo si es distancia horizontal. Entonces, en base a eso se ajusta o se optimiza el contenido de pasta. Siempre, así estén en clima frío, pero están vaciando en un momento donde la temperatura lo ayuda, ¿no? Por ejemplo, yo viví en Canadá, la temperatura llega hasta por debajo de -30, -40, pero aún así, cuando vaciábamos a 0 grados, a 5 grados, se colocaba un poquito de retardante. ¿Por qué? Porque estos concretos son especiales, porque se disipa, digamos, se tiene mucha energía en el mezclado, 15, 18 minutos en el tambor, en la planta de premezclado o en el trompito, y aparte hay que hacer un proceso de transporte, espera en la obra y descarga. Entonces, una mínima dosis de retardante va a ayudar a que este concreto no se seque. No va a fraguar si estás en clima frío, pero sí se va a secar y va a complicar la operación. Entonces, siempre tenemos presente un retardante de fragua, un incorporador de aire. Aquí el concepto es hacia bajar la viscosidad plástica. Cuando usted ve un concreto de relación agua-cemento muy bajo y no lo pueden mover con la mano, es muy cohesivo, el incorporador de aire te va a ayudar a que baje la viscosidad plástica y este se pueda colocar sin problema. Modificador de viscosidad cuando lo merite
y el superplastificante es la BD de ese concreto. Polinaftaleno sulfonato, entre 1 a 2%, policarboxilato, probablemente la mitad o hasta el 60%. Protocolo de mezclado. Siempre digo cuando comparto algunas reflexiones o lecciones del tema de diseño de mezcla, nos tenemos que convertir en un chef famoso peruano que se llama Gastón Acurio, ¿no? Que cocina muy rico, gana muchos premios mundiales. Siempre lo tomo como ejemplo. Y entonces nos convertimos en el Gastón Acurio del concreto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues saber qué ingrediente va primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto hasta que sea el último y en qué tiempos de cocción, comparándolo con la comida, cada ingrediente va a estar involucrado. Si no tenemos un protocolo de mezclado, va a ser muy tedioso que esa mezcla que nos salió bien se vuelva a repetir el éxito más adelante. Entonces, documentemos la parte de qué cosa van y en qué tiempo debemos mezclar cada ingrediente. Luego hay que pesar los materiales, obviamente, digamos, en laboratorio y preparar la mezcla. Importante, cuando ustedes validen este diseño delicado, hagan su proporción en peso. O mejor dicho, pesen los materiales para cada batch, para cada ingrediente. No, pero Cristian, pero en la obra es diferente cómo se trabaja. Pues sí, ya le contaré en otro momento cómo tienen que transformar esos pesos, ya no en proporción volumen, sino en proporciones exactas. ¿Por qué? Porque este concreto es súper delicado. El éxito depende de qué tanto empeño le vamos a colocar en el pesaje. Si pesamos a medias, lo que era 30 kilos lo trasladamos a tanda de saco y decimos proporción 1, 2, 5 o 1, 2, 3, perdemos. Porque cuando ustedes, sobre todo en una construcción a veces que no es tan formal, cuando ustedes se descuiden, ¿qué van a hacer en la obra? Le van a echar más arena, más piedra, y cuando uno ya no lo mire, le van a echar agua al gusto del cliente. Entonces, al gusto de la obra. Y ese concreto se va a deformar. Este concreto es delicado. Por eso se llama concreto especial. Entonces, aquí está el éxito de que nosotros podamos hacer un buen diseño de mezcla. ¿Qué ensayos? Hay muchos. Y a veces los jóvenes se confunden porque no saben cómo abordarlo. Y empezamos a hacer una serie de ensayos, pero no respondemos a la pregunta, digamos, de la investigación, es ¿para qué, digamos, voy a practicar un ensayo o qué propiedad necesito controlar para que ese concreto se basee sin problema, para que sea fluido y estable? Entonces, hay un grado de formabilidad, hay un grado de habilidad de paso, hay un grado de capacidad de llenado, que es lo que yo debo evaluar. Si estoy construyendo un pilar de puente, me interesará de repente evaluar el passing ability, ¿no? La habilidad de paso o la capacidad de llenado. ¿Por qué? Porque ese concreto va a ser muy tedioso en una sección que si bien es ancha, pero que tiene una cuantía de refuerzo muy elevada, estribos grandes, conectores grandes, un diámetro de acero probablemente 1 pulgada más. Entonces hay que ver la habilidad de paso o la capacidad de llenado del concreto y seguramente voy a tener que recurrir de la mano de la extensibilidad, también voy a tener que recurrir a la parte del ensayo, me adelanto un poquito, perdón, a la parte del ensayo del J-ring, por ejemplo, ¿no? Es un anillo con 16 barras, previo a esto hice la extensibilidad, ¿no? Sin ningún tipo de barras, me estaba olvidando, voy a explicarle primero para no confundirlos. Entonces, hago el ensayo de extensibilidad, muy sencillo, vacío el concreto y levanto en un tiempo de 2 a 5 segundos para poder medir el diámetro en cruz y sacar un promedio, y ese valor luego lo voy a comparar cuando yo coloque un anillo en J, ¿no? El anillo de J-ring, que tiene 16 barras, voy a vaciar el concreto, ¿no? Y este va a vertirse a través del anillo, y la diferencia entre el valor de la extensibilidad y el valor del anillo, el J-ring, dice la STMC 1621, no deben diferir en más de 25 milímetros. Si en uno la extensibilidad fue 650 milímetros, en el otro debe estar en 625 a más. Si en uno está en 650 y en el otro está en 550, por más que ambas tortas se vean bonito, no lo baseen en un pilar. No va a correr, no va a vertirse con facilidad. Esa es la lectura del ensayo. Otros ensayos son pues las cajas del box, algo parecido, ¿no? Acá se mide pues la capacidad de llenado. Colocamos 1 a 2 barras cuando se trata de edificios residenciales y colocamos entre 3 a 5 barras dependiendo del diseño, si utilizamos el método americano o el método europeo, para poder ver si estamos evaluando un caso de una infraestructura, un pilar que les comentaba, si va a pasar o no ese concreto. ¿Cuál es la idea?
que cuando se vacíe el concreto, lo dejamos reposar, después de un minuto levantamos la tapa, esto se llena y de manera horizontal vamos a medir las, digamos, las diferencias, las cotas. Se entiende que debe estar en más de un 80% de similitud. Menos del 80%, ese concreto no es hábil, por más que la torta salga bonita. Entonces, miren, aquí van aprendiendo ustedes un poquito más a cómo conectar no solamente la fluidez, sino también a prestar atención las demás propiedades para obtener un concreto realmente reológico trabajable. Ese concreto como que está sangrando, está exudando o no. Yo lo pasé rápido, no expliqué los índices de estabilidad visual, pero son tres, como ustedes saben, del 0, el 1, 2, el 3, altamente estable e inestable. Entonces, a veces como que el ojito pues no es bueno y uno dice, oye, ese concreto está precioso. Claro, es que lo preparé yo, me quiero mucho, pero viene otro y lo siente como el 3 o como el 2. Ante la duda, yo les propongo siempre hagan un bifunnel. ¿Por qué? Porque el bifunnel, junto con el T50, que en breve lo voy a explicar, te permite cuantificar qué tan viscoso está el concreto. ¿Cuál es el rango del bifunnel? Entre 6 a 10 segundos, 6 a 11 segundos. Si está en 7, si está en 8, estamos bien. Si está en 20, muy viscoso. No nos sirve. Y si está en 4, se está segregando. Es cierto lo que decía la persona que había observado ese halo de exudación o de segregación. Cuando ustedes hacen el ensayo también de la extensibilidad, ¿no? En el anterior que les mostraba aquí, al levantar, nosotros cuantificamos un tiempo que se llama el T50. ¿Por qué el T50? Porque vamos a esperar que el concreto atraviese un anillo de 500 milímetros o 50 centímetros. Ese tiempo es oro. Debería estar entre 3 a 7 segundos. Significa que el concreto es fluido y estable, tiene una viscosidad relativa adecuada. ¿Qué pasa si está en 20? Ese concreto es muy viscoso. ¿Qué pasa si está en 1? Probablemente ese concreto, si es que no tiene aire incorporado, propio de su mezcla, no está adecuadamente equilibrado, está inestable, se va a segregar, va a exudar cuando lo coloquen al interior del encofrado. Entonces, esas cosas no son tan claras a veces en obra. ¿Por qué? Porque el maestro, el constructor, el ingeniero están pendientes del vaciado, más que de las características reológicas del concreto. ¿La segregación se puede cuantificar? Pues sí, se puede cuantificar y bien hoy en día hay dos formas de cuantificarla. La segregación estática, que es cuando el concreto ya se vació, cuando está en reposo, y la segregación dinámica, que no la voy a tocar en esta conferencia, pero sí les comento existe, que es cuando uno está vaciando el concreto y este se mantiene uniforme. Son dos conceptos relevantes. En la estática, ustedes saben, existe un tubo de 3 o de 4 cuerpos, en el cual nosotros vaciamos la mezcla, la dejamos depositar 15 minutos ahí en reposo y luego vamos a retirar las partes y pesarlo. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes pesan el concreto, luego lavan el concreto a través de la malla número 4, pesan ese material y calculan con esta formulita el índice de segregación estática, el cual no debe ser mayor a 15% según algunas investigaciones. Vamos a ver un video que encontré hace poco, cuando yo estudiaba en Canadá, en la Universidad de Sherbrooke. Ahí hacíamos la carrera en inglés y en francés, y encontré un video en francés bonito con Raiko. Él era un búlgaro, él era mi jefe, el encargado del laboratorio, ¿no? Quien hacía todos los ensayos, te enseñaba a hacer los ensayos. Es algo que hoy, por ejemplo, los chicos un poquito, a veces no nos conectamos entre docente y profesor, tenemos que hacerlo. Los chicos tienen que hacer sus ensayos porque al final es la mejor manera de predicar con el ejemplo. Entonces, Raiko me enseñaba acá a hacer segregación estática. Miren. Entonces, ¿qué hacía? Él colocaba el concreto sobre la malla 4 en una cubeta y lavaba la piedra. Y después la secaba, ¿no? Con una franela. Entonces, la pâte de mortier, tu vas peser le granular, ¿c'est ça? Ok. Entonces yo le decía un poquito de que qué va a hacer, él va a sacarle la pasta, el mortero, todo lo que está ahí, sí, me decía, uno va a lavar el material y luego lo va a pesar, previo a esto lo va a secar, me decía. Entonces, hay otra prueba que también es interesante, ¿no? Por ejemplo, ustedes fabrican un concreto fluido
y cuando lo llevan a la obra, vacían el muro es 3 metros, 4 metros, o 2,40 el tradicional acá en Perú, 2,50, un muro de vivienda, y de pronto pues el ingeniero llama y te dice, Cristian, mi concreto se ha perdido, me han robado mi concreto. Oye, ¿cómo así? Le digo, sí, mira, de 2,40 ha bajado a 2,38, a 2,39, a 2,37, sin exagerar. Y yo le digo, ¿qué pasó? Cuando vamos a la obra y vemos un vaciado completo, resulta que este material, este concreto, se segregaba y exudaba mucho, se asentaba. Entonces, ¿hay una forma de cuantificar ese asentamiento? Pues sí, y esta es la prueba que todavía no está normada, pero está explicada en el ACI 238. ¿En qué consiste? Vacío un tubo de 80 centímetros, más o menos hasta 10 centímetros por debajo, existe un plato acrílico que ustedes lo ven acá en la foto, existe un deformímetro, lo pego al plato y mido la deflexión, perdón, mido la profundidad, el asentamiento durante 24 horas. Ese porcentaje que se asienta respecto a la altura total lo tengo expresado en el eje Y. En el eje X, en el tiempo para diferentes tipos de concretos, agua, cemento 0,42, 0,39, 0,35, voy a ir, digamos, monitoreando cuánto se asienta. ¿Cuál es la idea? La idea que ese porcentaje de asentamiento no supere 0,5%. Si está por encima del 0,5%, ya en el papel te está diciendo no lo vacíes, te vas a meter en problema. Entonces, nosotros como empresa, por ejemplo, acá de consultoría, lo que hacemos es justamente hacer las cosas de manera con riesgo calculado. O sea, diseñamos una mezcla de concreto, pero a la vez predecimos lo que va a pasar y cómo evitarlo. Entonces, en eso radica un poco el éxito de que ustedes tengan vaciados limpios, que no tengan procesos constructivos tediosos. Y ya para terminar esta segunda parte, un tema de los que son los parámetros de aerología. La aerología, como ustedes saben, es una ciencia maravillosa, ¿no? Que estudia la deformación y flujo de los cuerpos cuando estos están sometidos a fuerzas externas. Entonces, dentro de la aerología existen dos parámetros importantes para evitar esa parte subjetiva que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, ¿qué les parece esta mezcla? Entonces, ¿este es un concreto autoconsolidante? Pues sí, les cuento que sí. ¿Cuál es el detalle? Que este concreto, pues, si bien es autoconsolidante, pero es el de la línea roja. Es un concreto demasiado viscoso. ¿Fluye bajo su propio peso? Pues sí, pero se demora mucho por la viscosidad. Entonces, ¿y qué cosa es este concreto que tenemos acá abajo? También es autoconsolidante o autocompactante, como algunos lo llaman. Pero miren, está lleno de burbujas. Si ustedes miran la superficie, este tiene demasiadas burbujas. ¿Qué es lo que está pasando acá? Tiene, al igual que el anterior, un mismo yield stress o esfuerzo de fluencia estática, pero tiene una viscosidad casi nula, casi cero, muy pequeña, y por lo tanto no es capaz de mantener en el todo el equilibrio. ¿Y qué tenemos acá en el medio? Tenemos un concreto bonito, que a veces lo encontramos y todos nos emocionamos. Y decimos, este concreto lo he diseñado yo. Este es el concreto que a mí me gusta y es el que yo personalmente lo hice, mío de mí. Claro, a ver, pero vuélvanlo a hacer otra vez, ya no nos sale. ¿Por qué? Porque no hemos controlado qué cosa, la viscosidad plástica. ¿Cuál es? La azul. Entonces tenemos que cuantificar esta propiedad para que siempre nos salga así de bonito, si no se va arriba o se va abajo. Entonces aquí les presento brevemente una explicación de esta herramienta de lo que es la rheología, cómo nos ayuda a tener concretos acorde a la necesidad de lo que tenemos en obra. Entonces existen los famosos toolbox, que es parámetros de rheología, ¿no? Viscosidad plástica y esfuerzo de fluencia estática para determinados casos. Yo estoy haciendo un concreto de alto desempeño, este es su toolbox. Un concreto con fibras, un concreto bajo agua, ¿no? Un concreto reforzado con fibra, un concreto autoconsolidante, un semi-autoconsolidante, un concreto convencional está acá arriba. Es muy complicado, muy viscoso y se necesita una gran energía de consolidación porque su yield stress es muy grande. Última propiedad, ya para entrar a la parte de aplicación, la tisotropía, ¿no? La tisotropía es una propiedad también importante hoy en día, sobre todo que estamos haciendo cosas con impresiones 3D. Entonces, la tisotropía, ¿no? Está relacionado con la disminución de la viscosidad en el tiempo bajo una constante cuando aplicamos el shear stress
¿no? Y el shear rate, ¿no? Seguido de una recuperación gradual cuando de estos parámetros son removidos. Ustedes aplican una fuerza, cizallan a la mezcla y esta va a disminuir su viscosidad. La dejan reposar y se autoestructura. No todas, pero sí una gran parte de estos concretos. ¿Cuál es la magia de esta propiedad? Primero, saber que existen varios métodos para medirla. Existen estos baldes, donde uno aplica una presión con el manómetro, va leyendo, ¿no? Gira a lo largo del eje de un tubito, en la mezcla se ha vaciado ahí al interior del balde, hay un tubito vertical, ¿no? Una varilla, y ahí uno se apoya y va a girar con, obviamente, el manómetro para medir la presión. Y la otra es con el reómetro para medir, básicamente, la presión, el Gill estrés en reposo. Vamos a ver un video igual de la Universidad de Sherbrooke cuando estaba allá, una compañera de la maestría, Faima, enseñándome también a hacer el ensayo. ¿Ven? Se mueve muy lentamente y vamos viendo el valor de la presión. Listo. Entonces, estos valores los metemos acá en la curvita, ¿no? En el diagrama cartesiano, y a través del tiempo medimos el Gill estrés. ¿Cuál es la idea? Que esté por encima de 500. En algún momento llega, ¿no? Medimos a los 15, a los 30, 45 y a 60 minutos, y en algún momento esto va pasando. Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Cómo traslado esto a la obra? Los concretos que tienen comportamiento tixotrópico son aquellos que me van a permitir obtener una reducción significativa de piezas en el encofrado, y eso es plata. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, este es el muro de la Universidad de Sherbrooke cuando se construía, ahí colocaron unos captores de presión, y ¿qué pasaba? Que cuando uno hace el diseño estructural del encofrado, piensa que la presión de un concreto muy fluido es como un líquido, es un triángulo. Mentira. Cuando uno coloca captores de presión, se da cuenta que la presión máxima está lejos de la máxima teórica. ¿Y por qué? Porque el concreto, dicho en cristiano, se autosostiene al cabo de un tiempo. Tiene ese comportamiento tisotrópico, se autorreestructura. Y eso es lo que hoy en día usamos como concepto ingenieril importante para las mezclas de impresión 3D. Entonces, medimos el Gill stress y vemos, obviamente, cómo va esto levantando en el tiempo. Cómo se va, digamos, reduciendo la presión para poder, obviamente, es uno depender menos del encofrado. Entonces, acá tenemos Burj Khalifa, es una obra importante como aplicación, se vació mucho concreto autoconsolidante, ¿no? Se utilizaron 2 o 3 tendidos de tubería, una mezcla de distintos grados de fluidez, 600, 650, 650, 700 milímetros, ahí están los diseños de mezcla de Burj Khalifa. Como concepción, ellos utilizaron relaciones agua-cemento entre 0,27 a 0,36, cemento OPC, es ordinario Portland Cement, cemento ordinario convencional, fly ash, silica fume en diferentes proporciones, y también una relación de agregado fino grueso, como les había comentado antes. Miren, 50-50, acá la tenemos en su mayoría. Entonces, acá está, se medía el grado de fluidez y la viscosidad. ¿Dónde tiene que estar la viscosidad de un concreto que se va a vaciar para rascacielos? Más o menos, como consultor les puedo decir, siempre en el orden de 50 a 70, 40 a 70, en ese rango, dependiendo de qué, la altura, el número de pisos, la pérdida de carga del material, el recorrido, eso se tiene que calcular. Entonces, aquí tenemos un dato importante, ¿no? Cuando hacemos las mezclas, no es fruto de la casualidad de que uno la bombea a 300 y a ver qué pasa. A 400 metros, uy, no se atora la bomba, ¿no? Uy, no se cae nada. No construimos así, no vaciamos así el concreto. Nosotros tenemos mucha ciencia que nos respalda. Y ahí tenemos que ahora crear esa empatía con la obra, cómo esa ciencia la aplicamos como una herramienta para el constructor, que es lo que nosotros intentamos hacer como empresa de consultoría. Entonces, acá tenemos una experiencia en Perú. En una ciudadela que es una de las 7 maravillas del mundo, Machu Picchu, frente a la ciudadela se hizo el vaciado de la central termoeléctrica, hidroeléctrica, perdón. Medio kilómetro de altura de bombeo y unos casi 100 metros al interior de vaciado del túnel, de la galería. Entonces, ¿cuál fue el reto? El reto fue vaciar este concreto sin que tenga defectos, sin que tenga problema en unos muros de más de 3 metros de altura. Entonces, se concebió la mezcla, este fue el rango de extensibilidad, perdía más o menos entre 20 a 30 milímetros por hora,
le inducimos que tenga aire para mejorar la rheología, bajar un poco la viscosidad plástica y facilitar su proceso constructivo. No siempre el aire se utiliza por congelamiento de hielo. Segundo gran concepto de lo que estamos hablando, primero era la pasta. El aire es un buen lubricante de la mezcla. Entonces, acá está la galería, miren, frente a esta, digamos, a este terreno, a este lugar rocoso, estaba la ciudad de Machu Picchu. Más de 500 metros de tendido de tubería. Entrabas a la galería y este es el muro que se vació desde abajo. Prácticamente cero defecto en los acabados. Concretos fluidos también para estructuras arquitectónicas. En eso hemos venido trabajando acá en Perú de las universidades. Y esto es importante porque dice el dicho, hoy más que nunca en plena pandemia, a la vida hay que ponerle color, pero también hay que ponerle esa parte que le gusta al contratista, que es productividad. ¿Ustedes se imaginan desencofrar una estructura y al día siguiente ya ponerla en uso, ya con su acabado? Estos son los concretos autoconsolidantes pigmentados. Acá tenemos una obra importante sobre un muelle que participamos, donde el constructor pues tenía muchos problemas con un concreto, inclusive fluido normal, 8 pulgadas, porque había muchas cangrejeras en una viga muy tupida, que tenía mucho acero, que tenía obviamente un reto de vaciarse sin problema de segregación y de cangrejeras. Cambiamos de tecnología de mezcla, utilizamos un concreto semi-autoconsolidante y logramos el objetivo. Vigas limpias, sin problemas, no tengo la foto delante, no estoy autorizado a mostrarla. Este es otro proyecto importante sobre un vaciado de un talud que tiene más o menos 500 metros inclinados de longitud, 220 metros de altura. Diseñamos un concreto con un T50 de 4 segundos, entre 3 a 5 segundos. Lo restringimos. ¿Para qué? Ese concreto fluido llegaba a pie de obra, lo bombeabas medio kilómetro y arriba se tenía que pasar a un equipo de lanzado, se convertía de autoconsolidante en concreto proyectado, en shotcrete. Entonces, miren cómo jugabas con la mezcla. Arriba le esperaba un robot y un aditivo acelerante para que pegue rápido y se estabilice el talud. Era la única forma de poder superar una altura tan grande y poder revestir un muro, un cerro tan grande, un talud tan grande. ¿Listo? Enrázalo bien, enrázalo bien. Enrázalo bien. Ok. 2, 3. Ya. Estoy casi seguro que esta mezcla ustedes la han visto muchas veces en su vida, tanto de estudiante como profesional. ¿Cuál es la diferencia? Los parámetros que debemos medir. ¿Siempre tiene que ser una mezcla demasiado fluida para vaciar obras monumentales? Mentira. En Burj Khalifa se vaciaron concreto de 550 a 600 milímetros de extensibilidad. ¿Cuál es lo genial? ¿Cuál es lo maravilloso que tiene que darte la mezcla? El T50, parámetro de viscosidad, y a veces, si no tenemos un rheómetro, el bifunnel es importante como la capacidad de llenado. Acá está la obra. ¿Ven arriba? ¿No? Todo se pudo revestir y se continuó el vaciado sin problema. Esta es una obra de un centro penitenciario acá en Perú, en el departamento de Ica, una obra grande, prácticamente una ciudad, donde igual habían problemas con defectos superficiales en los acabados, y gracias a este concreto hecho a la medida, aquí están las características de T50, extensibilidad, pérdida por hora extensibilidad es muy importante, si el vaciado prolongado, se pudo sacar adelante sin problema alguno en la etapa que correspondió a la asesoría. Y luego hay otro sistema que es ya cada vez más recurrente. En México, por ejemplo, lo utilizan mucho, que son los famosos micropilotes o pilotes, ¿no? Que se hace con el sistema CFA. Entonces, aquí asesoramos algunos proyectos, por ejemplo, este fue la refinería en Talara, donde había que hacer un concreto y quitarle ese efecto tixotrópico. ¿Por qué? Porque al momento de uno utilizar el sistema CFA, ¿cómo es? Uno entra con la hélice y la cuchara excava, y luego en sentido horario y en sentido antihorario se va retirando la cuchara y va sacando el terreno, a la vez que por el tubo de la hélice
se va bombeando el concreto y desplaza el terreno. Luego el concreto está vaciado y ¿qué hay que hacer? Como mantequilla, hincar todo el acero, toda la armadura. ¿Y qué pasa cuando hincaban en la obra? Pues hincaba hasta 3 metros y no llegaba a los 10. Oye, pero el concreto tenía 700 milímetros de extensibilidad. Pues sí, pero nuevamente, vuelve y juega, la extensibilidad no es todo en la vida. Tenemos que medir el yield stress, tenemos que medir la tisotropía en reposo, o tenemos que diseñar un concreto que no tenga tisotropía elevada para poder hincar, obviamente, toda la armadura. Entonces, este es el reto de hacer un concreto, digamos, muy fluido, pero estable y con bajo comportamiento tisotrópico. Entonces, ya para terminar, los concretos semiautoconsolidantes, esto es parte de la tesis de la maestría que me tocó afrontar para titularme en Canadá. Quienes conocen esta universidad, contarles un poquito, cuando uno hace un estudio de maestría ya, tanto tienes que hacer el concreto, una investigación experimental en laboratorio, más de 30 ensayos, más de la mitad de esos ensayos innovadores, o sea, que no lo hacemos todavía en Latinoamérica, recién están un poquito utilizándose equipos como el sisómetro, el portable vane, el reómetro, pero esto ya lo tienen ellos de hace más de 15, 20 años. Tienes que también participar en una construcción. O sea, lo que uno diseña en una tesis, lo tienes que construir, si no, no te titulas. Entonces, eso es lo simpático. El reto es grande, pero vale la pena. Rápidamente, este concreto necesita, es un concreto de alto desempeño, se coloca fácilmente al interior del encofrado, pero con una ligera o casi nula energía de compactación. O sea, un cachito se le tiene que vibrar. No les conté, rápidamente. Ustedes tienen a los concretos convencionales en mi mano izquierda, lado derecho de ustedes. Esto cuesta $100 por metros cúbicos. Tienen en mi mano derecha a los concretos autoconsolidantes. Esto pueden costar $130, $140 el metro cúbico. Y en costo-beneficio es muy atractivo. A la frontera de los dos se inventa este concreto, que se llama el semi-autoconsolidante, cuyo comportamiento en costo directo es muy pegado al convencional. 10, 12% más, ya no 30. Y que con un cachito de vibración lo hago como el autoconsolidante. No sé si me pude dejar entender, pero esta magia ha hecho que en Europa y también en Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos, se extienda cada vez más el uso de esta tecnología. Entonces, el tema de tesis que desarrollé en la universidad fue justamente ese concreto, línea puntiaguda, a la frontera de los dos. En costo, esto no es el gráfico de costo, pero voy a hablarles un poquito, está muy pegado al concreto convencional, pero en comportamiento relógico es casi el autoconsolidante con un poquitito de vibración. Bien, dicho esto, los nuevos protocolos de mezclado que están ya por colocarse en norma son estos. Se coloca el concreto en una capa y se varía 10 veces. En el caso del contenido de aire se varía en 2 capas 10 veces. Y ya no se hace el J-ring con 16 barras, sino con 8. Y así, se hizo un estudio, Alexandre Leclerc, un amigo francés, hizo la primera etapa del estudio para lo que son viviendas, y yo me encargué de evaluar lo que es la parte de infraestructura. Estos son el diseño de mezclas, los 2 diseños de mezcla que trabajamos con el Ministerio de Transporte de Quebec. Se utiliza modificador de viscosidad, se utiliza superplastificantes, incorporadores de aire por el hielo y de hielo, concretos de relaciones agua-cemento 0,37, contenido de cemento 420 kilos. Acá tenemos, digamos, una vista de lo que es el mapa, la autorruta 410. Y teníamos que vaciar unos pilares de puente en esta parte del cursor que estoy señalando. Entonces, a través del Ministerio de Transporte, este puente, quienes conocen Canadá, en Sherbrooke, une a 2 ciudades importantes, Lennoxville con Sherbrooke. Es un puente, digamos, que facilita el acceso a Sherbrooke. Hicimos las pruebas con el con el MTQ, Ministerio de Transporte de Quebec, y obviamente hicimos un concreto de 500 milímetros de extensibilidad. Medimos la presión, era mucho menor que la hidrostática ideal. Medimos la presión durante el vaciado, mixer tras mixer, como iba evolucionando, y vaciamos los pilares, medimos el comportamiento tisotrópico, y al final logramos
desencofrar muy temprano, más de costumbre, y en pleno clima que era un poco más frío. Ahí está el puente. Se inauguró el 4 de noviembre del 2011. Como reflexiones finales, estos concretos fluidos, arqueología adaptada, representan hoy en día para las construcciones del siglo XXI una gran alternativa, sobre todo por el tema del distanciamiento social. Simplifica los procesos constructivos, mejora la productividad en obra y satisface todo tipo de prestación mecánica de durabilidad y sostenibilidad que hoy en día nos demanda como reto este presente siglo. Lo que sí es importante decir es que el empleo de estos concretos especiales debe obedecer más a una necesidad de obra, más que una moda. A veces un poquito ahí nos confundimos, ¿no? Entonces traten de ustedes identificar la necesidad y de asesorarse para que puedan usarlo adecuadamente. ¿Para qué? Para que tanto constructores, contratistas, propietarios puedan recibir el mayor beneficio en términos de atributo de calidad para su proyecto. Y bueno, ya para terminar, quiero expresarle nuevamente mis saludos fraternos a todos quienes están conectados en América Latina y mis saludos a nuestras mamitas por este día que se acerca, el día de mañana acá en Perú. Que la pasen muy bonito, a cuidarse mucho y también saludar a mi mami que está en Chincha, mandarle un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí presente. Muchísimas gracias, ingeniero. Ha sido una excelente ponencia. Siempre nos quedamos, bueno, las expectativas siempre son altas con usted y usted las supera incluso porque hace ponencias increíbles. Muy contenta y agradecerle por la oportunidad, por el tiempo. Y bueno, solamente hay una pregunta, no sé si ustedes, bueno, lo quieren felicitar por la presentación. Y Gracias. Y bueno, Gerardo, que vamos a continuar. Yo creo que el ingeniero estaba con el tiempo justo. Sí, bueno, el ingeniero nos comentó que tenía un evento ahorita a las 12. Igual, nada más agradecerle la excelente ponencia del día de hoy. La verdad es que se rebasó totalmente nuestras expectativas y fue de gran ayuda. Bueno, hay varias preguntas, pero como tiene el tiempo justo el ingeniero, pues, ahora sí que... Pues, Permíteme un ratito, Gerardo, yo las estaba leyendo y creo que nuestro amigo Armando Escobar y Saúl escribiendo algunas notitas y yo se las voy a responder con mucho gusto. Empezaré por Saúl, me decía, ¿qué contenido de aire es el recomendado para disminuir la viscosidad? Normalmente, adicionar entre 1 a 2% adicional de lo que tiene de aire la mezcla es más que suficiente para poder mejorar el comportamiento de la viscosidad, disminuirla. Eso equivale entre 10 a 20 litros de pasta. Es mucho más, digamos, económico y viable, rápido hacerlo, que meter decenas de contenido de cemento, de kilos de cemento, que va más bien a originar después un problema de fisuramiento. Armando me pregunta cuál es su experiencia con pruebas para determinar el punto de saturación de aditivos, para estimar la dosificación de aditivos. Armando, si me escribes un correo, yo te voy a dar un poco de información y te invito a que puedas leer este libro que publiqué, que se llama La ciencia y el arte del concreto, el material de construcción del siglo XXI, donde en el capítulo de aditivos justamente se hizo un gran esfuerzo para un poco darle algunas recomendaciones a los lectores y puedan afrontar este difícil reto de cómo encontrar el punto de saturación. Uno de ellos es utilizando obviamente el cono de March, que es un ensayo tradicional, pero sobre la pasta de cemento. La otra es unos secreticos ahí que espero les guste cuando lean el libro. Encantado de cualquier duda complementaria poderlos acompañar. Listo, Gerardo. Por lo menos quise responder un par de preguntitas porque sé que siempre hay el interés de escuchar también al ponente de parte de todos y básicamente yo muy feliz de la invitación que ustedes me han hecho. Disculpen un poquito por la voz, pero esta semana como docente también me ha tocado mucho dictar clase y estoy un poquito afónico, pero aquí presente acompañándolos con mucho gusto.
Muchas gracias, ingeniero. Nada más última pregunta que creo que estaban preguntando. ¿Dónde podrían conseguir el libro o dónde lo venden? Sí, bueno, yo les voy a dejar un correo para que ustedes puedan, déjenme ver si lo puedo escribir en el chat. Voy a utilizarlo. Lo voy a escribir informes@consulcreto.com con todo gusto para que tengan información de cómo adquirir el libro. Gracias nuevamente al ACI, a Gerardo, al capítulo latinoamericano de Concreto por esta invitación. Cuenten con mi apoyo en todo lo que pueda ayudarlos más adelante también. Muchas gracias, Muchísimas ingeniero. gracias, ingeniero. Un fuerte abrazo, me despido. Que la pasen muy lindo todos. Chao, chao, Gracias. nos vemos. Gracias a todos, también los asistentes. Igual recordándoles que el siguiente sábado vamos a tener la ponencia de concreto en climas cálidos con la participación de la Universidad de la Unison de aquí de México, así que están todos invitados. Respondiendo a la pregunta si se van a encontrar las conferencias en YouTube, sí, el día de mañana se van a empezar a subir las primeras conferencias que fue la primera mesa de diálogo del 10 de abril. Y se van a ir estar subiendo poco a poco los videos de todas las ciclo de webinars y mesas de diálogo. Bueno, los invitamos el siguiente sábado y muchas gracias por su participación. Y gracias, Ángela, también por tu participación. Gracias a ti por la invitación al capítulo. Y disculpa que no pueda prender la cámara, solo que tuve un problemita con la conexión. Igual muchas gracias nuevamente por la invitación a todos los asistentes y nada, nos vemos hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Hasta luego.